Pues somos Cocina de Guerrilla y Guerrilla Food Sound System y estamos en Vitoria-Gasteiz. Nosotros trabajamos con Cocina de Guerrilla soberanía alimentaria a través de arte, educación y cultura, y luego con Guerrilla Food Sound System es plataforma de producción y difusión cultural, y lo que hacemos es generar contenidos con tema de perspectiva social, sobre todo en espacio público. Pues nosotros cuando empezamos con Cocina de Guerrilla, el tema era que no había como muchas referencias, y todavía ahora tampoco nos encontramos muchas, ¿no? De que realmente jueguen gastronomía y arte, pero como digamos dándole, o sea, como trabajando las dos desde una perspectiva real, ¿no? O sea, sí que hemos visto cocineros que hacen algunas cosillas parecidas a arte y gente que hace arte pero no termina de ser igual cocinero profesional. Entonces la mezcla que tiene Cocina de Guerrilla es curiosa en ese sentido. Y luego desde Guerrilla Food Sound System lo interesante es que estás trabajando espacio público de una manera diferente e incluso te apoyas en la parte de cocina. Bueno, nuestro mayor éxito hasta la fecha ha sido resistir, que no es fácil, porque ya vamos desde 2011, lo que ponen 8 años, y ya el año que viene noveno, ya queda nada para el 10º aniversario. Al final sí que se han hecho trabajos más grandes o eventos más grandes, pero la verdad es que yo creo que lo más interesante también son el cúmulo de los pequeños detalles, ¿no? Pues de aquí a 5 años lo genial sería resistir también, ¿no? Y poder, bueno, al final mutando. Sí que es verdad que de hace 5 años acá ha mutado todo mucho, sobre todo desde que salió la extensión esta de Guerrilla Food Sound System, que le da como mucho más juego a meter cocina, pero también a hacer otras cosas. Entonces yo creo que los 5 años en adelante va un poco más por esa línea, donde la cocina sigue siendo el alma mater, pero en realidad, bueno, lo que jugamos más es pues con luz, con sonido, con activar la calle, la performance. Y bueno, a nosotros nos encanta viajar, así que si puede ser dentro de 5 años dando vueltas por el mundo, sería fantástico. Disculpen las molestias, esto es una revolución gastronómica. Y luego tenemos otro que es creación artística y activismo cultural a pie de calle.